Hay un dicho muy conocido que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Este dicho está asociado a que las personas con las que vives alrededor de manera voluntaria y gozosa es lo que dice algo de ti. Con los que te rodeas alegremente dicta de ti un diagnóstico. Pero no solamente debería ser de las personas que están alrededor nuestro, sino cómo caminamos con ellos. El dime con quién andas es algo que debemos o que vemos y evaluamos y lo podemos observar en esa palabra. Es un andar, es un caminar, es con quienes te rodeas y a la luz de lo que te rodeas, con ellos caminas. Precisamente eso es andar, un caminar continuo con personas que van a influir en nuestras vidas y que nosotros deberíamos influir en las vidas de ellos. Con las personas que tú caminas, con las que andas constantemente, pueden evidenciar algo de ti. Si tú eres cristiano, se espera que alrededor tuyo haya otros cristianos que edifiquen tu vida y la de tu familia de manera constante y que a su vez tú puedas ser esa bendición y edificación para esas personas cristianas con las que tú andas. Y no por capricho, sino porque lo necesitamos constantemente. Hermanos, nosotros vamos a ver a la luz de la palabra de Dios que nosotros necesitamos como cristianos andar con cristianos. Nosotros fuimos salvados para andar en comunidad. Fuiste salvado individualmente para ser injertado en un cuerpo, en una comunidad, en una iglesia. Si tú no eres cristiano y estás aquí, lo más probable es que no andes con cristianos, porque eso te va a fastidiar, porque asumo que un cristiano te va a estar predicando y eso a ti no te gusta. Pero es posible que estés en este lugar por la misericordia de Dios que usó a ese cristiano para que llegaras a este lugar. El profeta Jeremías, quien habla de parte de Dios, nos muestra en este capítulo, luego de haber hablado los oráculos de Dios, que condenando a su pueblo por asesinar la verdad, desde el profeta, sacerdotes y maestros hasta el pueblo en general, ahora hace como especie de un paréntesis para hablarle a todo el pueblo, el cual les dicta cómo deben andar. Recuerden lo que hemos visto hasta ahora, ¿verdad? En los últimos capítulos o en las últimas predicaciones. El tema de haber asesinado la verdad, los autores de esos asesinatos y a su vez el duelo anticipado que el pueblo tuvo que padecer por causa de haber asesinado esa verdad. Jeremías llama al pueblo de Israel a que oigan la palabra del Señor. Y lo primero que les dice es que el camino de las naciones no aprendan. No es una opción para el pueblo de Israel, no es una consideración que Dios está haciendo, le está dando un mandato. El camino de las naciones no aprendan. El Señor les habla de un camino. Es decir, es un andar. No imiten cómo viven las naciones, no anden con las naciones, no caminen con ellos. Y además que no se aterroricen de las señales de los cielos de los cuales esas naciones se aterrorizan. Es bueno entender que como estas naciones son idólatras y partimos del preconocimiento de que ustedes entienden de que Dios le está diciendo no andes con las naciones, es porque esas naciones son idólatras, le daban un poder al cielo, al sol y a las estrellas que no tenían y que cualquier señal que viniera de los cielos como eclipses, cometas o cualquier otro acontecimiento natural a estas naciones les producía miedo y por lo tanto el Señor le dice a su pueblo que ellos no se aterroricen por cosas que no tienen el por qué hacerlo, aunque ellos tengan terror por eso, pueblo mío, ustedes no lo tengan. Eso es lo que Dios le está diciendo a través del profeta en estos versículos que acabamos de leer. Esta es una invitación, una exhortación o una advertencia que Dios hace a todo el pueblo de Israel.
El contexto en este momento, y recuerdo un poco de esto que hemos hablado desde la introducción, es que el reino del norte en este preciso momento ya había sido cautivo por el pueblo de Asiria, ¿verdad? El reino del norte, el cual estaba constituido por 10 pueblos, 10 tribus, y el reino del sur, es decir, Judá, el reino del sur, estaba a punto de ser cautivo por Babilonia, aunque algunos estudiosos eruditos dicen que este preciso momento de Jeremías 10 ya había empezado el cautiverio en sí mismo y le estaba hablando a un remanente que vieran a ese pueblo como había sido cautivo y al pueblo del norte, que ese sí estaba cautivo por Asiria. Pero el énfasis que el autor hace, independientemente de eso, es que caminen bien. El énfasis no es si están o no están, en qué momento estuvo o no estuvo, eso lo podemos dar en una clase, ¿verdad?, de escuela dominical. El énfasis del autor es que caminen bien, que caminen correctamente, no como las naciones que caminan en idolatría. Y es lo que el discurso del profeta va a apuntar ahora, y es básicamente hacer una comparativa entre el camino de un idólatra como las naciones y el camino que debe tomar el pueblo de Dios, el cual es superior. Es por ello por lo que quiero mostrarle todo esto a la luz de nuestro sermón, el cual he titulado Dime con quién andas. Y quiero que veamos nuestro sermón a la luz de dos encabezados, 2 puntos, 2 epígrafes. Usted llámele como usted quiera, hermano. El cual iremos hilando y desarrollando a medida que vayamos avanzando. Y mi hermano, amigo y visita que estás en este lugar, mi propósito en este sermón es demostrarle mi tesis por medio de estos textos. ¿Cuál es mi tesis? Tu camino evidencia al Dios que adoras. Tu camino evidencia al Dios que adoras. Siempre, si tú te vas de aquí con esa tesis en tu mente, ya yo gané la pelea. Tu camino es evidencia del Dios que adora. Vamos entonces a nuestro primer encabezado. Dime con quién andas, en primer lugar, y dirá a quién le temes. Dime con quién andas y dirá a quién le temes. Versículos 3 al 7 inicialmente. Dice el versículo 3, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues un leño del bosque es cortado, lo trabajan las manos de un artífice con el cincel, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo aseguran para que no se mueva. Como los espantapájaros de un pepinar, sus ídolos no hablan, tienen que ser transportados porque no andan. No les tengan miedo, porque no pueden hacer ningún mal, ni tampoco hacer bien alguno. El profeta Jeremías comienza de una a decir el por qué el pueblo de Israel no debería seguir el camino de las naciones. Y sentencia de una vez que es porque las costumbres de los pueblos, ¿qué dice una palabra? Son vanidad. Es decir, hermanos, son algo efímero, algo que se diluye con el tiempo, algo que va a desaparecer, algo temporal. El término vanidad aquí en el original, en el hebreo, tiene que ver el mismo término de Salomón cuando escribe Eclesiastés o el predicador cuando escribe Eclesiastés. Pero fíjense cómo la vanidad la asocia a la idolatría. No sé si lo notaron, pero él asocia la vanidad a la idolatría. Normalmente cuando pensamos en vanidad pensamos obviamente en cosas vanas, pero pensamos como en términos materiales. Eso no es un trabajo que me quita el tiempo, el dinero, la finanza, pero Jeremías asocia la vanidad a la idolatría. El profeta construye desde el camino para llegar a los ídolos pasando por la vanidad. Lo que las naciones están acostumbradas a hacer y caminar es pura vanidad porque hacen y confían en sus propios ídolos. Dios a través de Jeremías les da detalles de esos ídolos que los llevan a vanidad y que por supuesto son sus caminos. Él dice en primer lugar que cortan del bosque los leños. Cortan leños, cortan un árbol y hay expertos artesanos que tallan esos ídolos con cincel.
expertos que toman esos leños, esas maderas, para hacer con cincel a sus ídolos. Trabajan con sus manos esos leños que cortan de los árboles para hacer los ídolos. Pero también les dice que luego los decoran con oro y con plata para embellecer esos ídolos que habían hecho con sus propias manos. Y finalmente, los aseguran con un martillo y clavos para que dichos ídolos embellecidos no se caigan. Y tal vez, hermano, sin yo decirte nada, tú en tu mente puedes tener algunas cosas que ves hoy idénticas. Pero mi objetivo no es mencionártelas para que no te vayas allá. Yo quiero que vayas a tu corazón, no allá. Yo aquí no vengo a hablar de otras religiones, yo estoy hablando de ti, de tu corazón y tu relación con el Señor. Porque yo sé que apenas vemos esto, lo primero que se nos vienen es la iglesia católica. Sí, ellos hacen, los cuelgan y los... No estoy hablando de ellos, yo estoy hablándote a ti. Piensa en ti y en tu corazón. Es ya algo inentendible cómo hacen ídolos que ni siquiera se pueden sostener ellos mismos. Eso ya es inentendible, pero eso era lo que hacían las naciones. Y luego de tenerlos hechos a dichos ídolos, el mismo Dios a través del profeta hace una analogía de dichos ídolos comparándolo con espantapájaros de campos de pepino. ¡Wow! Es tremendo. Básicamente, tanto esfuerzo que los hombres de las naciones hacen por embellecer a sus propios ídolos son nada, porque terminan siendo unos espantapájaros que lo único que pueden servir es para espantar pájaros y nada más. ¿Para qué son los espantapájaros? Espantar pájaros. Y Dios dice a los ídolos de las naciones, esos que ellos hacen con oro, con plata, con madera, van y buscan la madera y la cuelgan para que no se caiga, la martillan. Esos son espantapájaros. Son tan inútiles estos ídolos que no pueden hablar. No pueden caminar hasta el punto de que los tienen que cargar para llevarlos a cualquier lugar, dice Jeremías. No hay manera de temer a algo así, es lo que Dios les dice. ¿Cómo le temen a eso? No le teman. No hay una forma posible del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel pueda temer a esos espantapájaros convertidos en ídolos de las naciones, cuando no pueden hacer ningún daño, dice la Escritura, y mucho menos bien. En contraste con estos muñecos que no sirven para nada, y el cual Dios le dice a Israel que no teman, el profeta les presenta a quién sí deben temer y qué camino sí deben seguir. Dice el versículo 6 y 7, no hay nadie como tú, oh Señor. Ahorita cantábamos, hermanos, ahorita lo cantabas. No hay nadie como tú, oh Señor. Grande eres tú y grande es tu nombre en poderío. ¿Quién no te temerá, oh Rey de las naciones? Porque esto se te debe, porque entre los sabios, entre todos los sabios de las naciones y en todos sus reinos, no hay nadie como tú. El profeta exclama de una manera proverbial cómo deberíamos exclamar todos los días nosotros, y nos da varias descripciones del Dios, Rey de las naciones. Él nos dice, no hay nadie como tú, la primera descripción. Pero también nos dice, grande eres tú. También nos dice, grande es tu nombre en poder. Y por último dice, Rey de las naciones. 4 nombres, 4 características, 4 atributos de Dios en 2 versículos. ¡Cuánta oración de Jeremías! Una serie de descripciones de Dios mismo que lo que hacen es dejar en vergüenza a los espantapájaros que las naciones fabrican. El camino de las naciones es temerle a los espantapájaros que fabrican con sus manos. El camino del pueblo de Israel debe ser temerle al Rey de las naciones por la sencilla razón que dice Jeremías, y es porque se le debe dicho temor. Dios ni siquiera tiene que argumentar teológicamente por qué me tienen que temer. Él dice, teman al Rey de las naciones porque se le debe. Ya.
Se le debe únicamente. Él no te va a poner argumentaria. Dios no está en la disposición de pelear versus los espantapájaros. No, se me debe. Y ya. Entonces, hermano, tú tienes que temer al Señor. Sí, ¿por qué, pastor? Yo tengo que temer al Señor porque se le debe. Nada más. Pastor, pero nada, se le debe, hermano. Porque ese leño lo fabricaste tú. Mientras que al que se le debe te fabricó a ti. Te creó. Solo por eso se le debe. Ya. Fin de la discusión. Aún en medio de las naciones, no hay nadie como el rey de las naciones. Si ven Jeremías cómo lo contrasta. Pero estos habitantes han dicho hacer ídolos que ellos pueden manejar a su antojo y temerles como si estos pudieran hacer algo malo o bueno. Lo más endurecido que yo he visto es que yo fabrique algo después que yo le tema. Yo hice un muñeco, ahora le temo al muñeco por lo que hice. Eso es estar endurecido, hermanos. Pero sabemos por todo el consejo de Dios que Dios los tiene así. Dios los tiene así. Mis hermanos, tu camino evidencia al Dios que adoras, porque con quien andas dirá a quién le temes. Con quien tú andas va a decir a quién le temes. Yo estoy casi seguro de que ninguno que está en este lugar talla ídolos. Yo estoy casi seguro que ninguno va al monte o al bosque, o si tiene finca, va a la finca a cortar leño para venir a tallarlo y embellecerlo, y va a un almacén de oro. Dame 25 gramos de oro, dame 30 gramos de plata, que voy a embellecer esto que hice. Yo estoy seguro que ninguno aquí hace eso. Mucho menos vas a invertir plata en eso. Pero el tema no es ese, amados hermanos. El tema es que comiences a revisar en tu corazón cuál es ese ídolo funcional que te puede estar bloqueando o perturbando tu relación con el Señor. Hermanos, todos aquí somos pecadores sin excepción. Unos con Cristo, otros sin Cristo. Pero los que estamos en Cristo, tú eres un pecador redimido y tú sigues pecando. Y quieres que te diga algo, tu pecado demuestra un ídolo en ti. Lo que pasa es que a veces nos quedamos en el pecado nada más, pero no vamos más al fondo. ¿Cuál es el ídolo que está detrás de mi pecado? Esta semana, hermanos, yo, estando en mi lugar de trabajo en ese momento, un cliente me dice, ya no vamos más contigo. Ya conseguí otro, ya te conseguí reemplazo, chao. Eso fue un mensaje de WhatsApp, ni siquiera tuvo la delicadeza de llamarme. Hermano, ¿sabe con qué tuve que luchar toda la mañana yo? Con la queja, el pecado. Señor, ¿por qué yo? Si yo soy un pastor, yo soy esposo, soy padre. Mira tú cómo me abandonas de esta manera. Yo no lo dije, mi esposa nunca lo escuchó, pero mi corazón estaba en queja. Pero ¿sabes qué ídolo funcional había ahí? La autojusticia, que yo me creía que yo me merecía. Yo no me merezco sino la muerte, y Él me ha dado vida y eso debe ser suficiente. Así que yo no sé cuál es tu ídolo funcional, hermano, pero examina tu corazón constantemente, porque siempre hay un ídolo detrás de ese pecado que tú tienes. Que evalúes, te lo voy a decir así bíblicamente como está en Jeremías. Evalúa cuál es ese leño que te gusta embellecer, no con oro y plata, sino con justificaciones vanas que se las lleva el viento con el fin de forzarte en presentarte aprobado por los hombres, pero que sabemos que el Espíritu te redarguye. Muchas veces lo que piensan los hombres para ti es más importante que lo que Dios piensa de ti. ¿Cuál es ese leño, hermano? ¿Cuál es ese leño? Yo estoy seguro, sin temor a equivocarme, y se lo compruebo en la Escritura, de que todos aquí tienen un leño. Por eso yo te lo dije al inicio, no pienses en las otras religiones. ¿Cuál es tu leño? ¿Y cómo lo estás embelleciendo con oro y con plata? ¿Y sabes cómo lo embellece? No, pastor, eso no es así. Yo trabajo todos los domingos, pero usted me está diciendo que eso es pecado y eso no es así. Yo trabajo después de 2 y me acomodo y todo lo demás. Te aseguro que si tú trabajas todos los domingos, hoy aquí estás pensando en ese trabajo.
Claro, porque tienes responsabilidades que entregar, tienes informes que hacer, tienes cosas que hacer. Y si tú estás aquí pensando en tu trabajo, ya tú tienes un ídolo. Aunque no lo aceptes, tienes un ídolo, hermano. Y el ídolo es que si yo no puedo proveer, ¿quién me va a proveer a mí? Pues tú, Señor. Yo no te estoy diciendo que vayas y renuncies. Yo lo que te estoy diciendo es que si tú estás aquí, estás aquí. Si tú tienes que ir a trabajar después, ve y trabaja después si quieres. Pero muchas veces el trabajo, y no solamente los que pueden trabajar domingo, incluso los que trabajan de lunes a viernes, sus ídolos son el trabajo. Ese es tu leño, hermano. Ese es tu leño. Otro leño es el tiempo. La mala mayordomía del tiempo o volverlo un ídolo de tal manera que tú te crees que tú administras el tiempo de una manera tan sabia que ni Dios lo administraría así. Ese es tu ídolo. Aunque tú no lo creas, ese es tu leño. Y lo embelleces con santidad. No, porque es que Dios nos dio mayordomía. Yo tengo que administrar el tiempo de una manera que Dios sea glorificado. Sí, es teología y es verdad. Pero lo haces ver como si los otros fueran unos mundanos, porque no lo administran como tú. Hermano, yo no estoy diciendo esto desde experiencias de nadie. Yo estoy diciendo esto desde experiencias de mi propio corazón. Yo administraba el tiempo de esa manera. Y cuando llegabas a una cita tarde, aquí hay muchos testigos, yo decía, wow, ni te mereces que te atienda. Esos son ídolos funcionales. Y una vez más, ¿cuál es tu leño? Piensa en tu leño, amado hermano, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu trabajo, amor propio, tus finanzas, tu autojusticia o tu orgullo, tu individualismo o tu autosuficiencia. Hasta tu mascota puede entrar aquí. Hermano, abandona ese leño, arrepiéntete de seguir confiando y cultivando ese leño y vuelva al Señor. Esa es la vida del creyente, arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe, arrepentimiento y fe. Pero seamos sensibles de que siempre hay un ídolo funcional en nuestros corazones y tenemos que evidenciar eso y declararlo. Con esto que yo les conté de mi vida esta semana, a mí una hermana me hizo declararlo. Háblame, dímelo. Mi esposa, claro está. Ella necesitaba que lo dijera, pero no era por ella, era por mí. Ella sabía que yo me tenía que descargar y me descargué y me sentí como David. Wow, Señor, cuando confesé, me sentí libre. Tú eres mi provisión, yo no necesito clientes. Tú eres mi rey, tú eres el rey de las naciones. Yo no necesito leños. Ahora tengo que ir a buscar trabajo. Pero tú obrarás y yo tengo que descansar en ti. El Señor es bello, hermanos. No crean que estoy sin trabajo, tengo trabajo, solo que se me ha cortado. Camina en los senderos divinos. Que la canción que salga de tu corazón se evidencie en tu camino. Que cuando tu corazón se encienda de amor por el Rey de las naciones, se exprese el temor que se le debe solo a Él, porque Él es digno de ser temido y solo Él es digno de toda gloria. Pero el camino que de cada uno de los que estamos en este lugar no solo dice a qué o quién le tememos, sino que a ese que le tememos tiene un nombre. Y es eso lo que nos lleva a nuestro segundo encabezado. Dime con quién andas y dirá quién es tu Dios. Dime con quién andas y dirá quién es tu Dios. Eso lo vamos a desarrollar del versículo 8 al 16, pero leamos primero del 8 al 9. Pero ellos a unas son torpes y necios. Otra vez Jeremías ya dejó otra vez su nombre, ¿verdad? Todo lo que dice de él. Y ahora se mete con las naciones una vez más. Dice, pero ellos a una son torpes y necios en su enseñanza de vanidades, pues su ídolo es un leño, plata laminada extraída de Tarsis y oro de Ufaz. Ese ídolo es obra de un artífice y de las manos de un orfebre. Su vestido es de violeta y púrpura. Todo ello obra de peritos. Esta palabra peritos aquí son expertos. Lo que pasa es que asociamos peritos solamente cuando nos van a evaluar la casa. Pero peritaje en general son personas expertas. Una vez más, el profeta le suma el leño que tienen
de ídolos las naciones, el cual enseñan vanidades, porque al final ellos mismos son vanidosos por hacer estos ídolos embellecidos con oro y plata. Mencionan a Tarsis y Ufaz para indicar que los embellecen tanto que traen lo mejor del oro y la plata de los lugares donde mayor y mejormente se explotan estos elementos. Los hábiles artesanos toman esos elementos que las naciones les traen para hacer estos espantapájaros bien diseñados. Por lo menos bonitos le quedaban. Y sumado a esos artesanos, ahora también intervienen expertos sastres, ¿lo notaron? Unos sastres expertos para vestir dichos ídolos de púrpura y violeta. En resumen, lo mejor de la industria de la época fabricando ídolos. Lo mejor de la industria estaban fabricando ídolos. Pero ese es su nombre, el leño. Así lo nombra el Señor, el leño. Tanta industria para que al final de cuentas sea un leño lo que convierten en ídolo. Pero contrario a eso se presenta el Dios verdadero, versículo 10 al 13. Pero el Señor es el Dios verdadero, Él es el Dios vivo y el Rey eterno. Ante su enojo tiembla la tierra y las naciones son impotentes ante su indignación. Así les dirán los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, perecerán de la tierra y de debajo de los cielos. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Cuando Él emite su voz, hay estruendo de aguas en los cielos. Él hace subir las nubes desde los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Hermanos, 3 nombres que Jeremías presenta del único Dios. Verdadero, vivo y eterno. Verdadero, vivo y eterno. Anteriormente nos mencionaba el Rey de las Naciones, pero la descripción es corta porque realmente este Rey es eterno. Este Dios sí tiene un nombre real y no como un espantapájaro que no puede hacer daño ni bien, sino como aquel que ante su enojo la tierra tiembla y las naciones son impotentes ante su indignación. Nadie puede hacer nada en contra de este Dios que tiene nombre propio y mucho menos un espantapájaro. Nadie. Estos dioses hechos con manos expertas, pero manos al fin. No pueden hacer nada, no son creadores de nada, sino que más bien por ser creación de alguien, su fin es perecer. Se desvanecerán algún día precisamente porque son creados. Todo lo creado se desvanecerá. Nadie puede hacer nada en contra de este Dios que tiene nombre propio. Mientras que aquel que camina por el camino correcto tiene al Dios verdadero, vivo y eterno, que creó todas las cosas con el poder de su palabra. Estableció el mundo con su sabiduría y con su inteligencia extendió los cielos. Escuchen, pueblo de Dios, Dios con su palabra hizo todo. Estos ídolos fueron fabricados con manos, se necesitaban expertos, peritos para hacer estos ídolos. Dios no es creado. Dios existe desde la eternidad hasta la eternidad y Él nos ha creado a todos. ¿Qué competencia puede haber ahí? Pero ¿qué camino estás tomando tú? Mi presentación hoy no va enfocado en hacer una guerra entre Dios versus espantapájaros, no. Es en qué camino estás tú. ¿Qué camino estás caminando? ¿Por dónde estás andando? Este camino correcto nos lleva a ese Dios poderoso que con su voz, es emitida por los truenos que escuchamos y que provoca que los cielos rujan con lluvia. Envía relámpagos y vientos como Él le place. Este Dios sí tiene un nombre y ese nombre es el Señor de los ejércitos, Jehová, el Dios vivo y verdadero. Él sí tiene un nombre. Y ese es el Dios que como creyentes seguimos. Hermanos, ¿con quienes andan? Dice de ustedes el nombre del Dios que adoran. El camino que andan, sus obras, sus frutos, sus oraciones, sus amistades y todo lo que está alrededor de ustedes, dice el nombre de este Dios poderoso o de un espantapájaro.
¿Será que los demás dicen de ti que tienes un Dios poderoso o un espantapájaro? Y si no lo dicen, medita si es porque están bien endurecidos o tu testimonio dice que tu Dios es un espantapájaro. Nadie le cree al Dios que tú sigues. Porque si cedes rápidamente al mundo sin contemplar cómo repercute esto en tu vida y en la iglesia, nadie puede decir que el Dios de gloria es grande. Si solo necesitas un llamado de atención para que hagas lo incorrecto, para no perder tu trabajo, entonces tu Dios no es este Dios. Si tu esposo o tu esposa son más preciados para ti que las ordenanzas y mandatos de Dios en este nuevo pacto, entonces tu Dios no es este Dios, sino un Dios fabricado por ti. ¿Qué atiendes, hermanos? ¿Los mandatos de tu esposo o de tu esposa? ¿O los mandatos de Dios? Amado hermano, no seas necio. Ama a Dios sobre todas las cosas, y todas las cosas son todas las cosas. No hay nada más digno de tu amor y el mío que Dios mismo, y sobre todas las cosas posibles, visibles e invisibles. Invisibles también. Dime con quién andas, hermanos, y dirá de ti cuál es el nombre del Dios que sigues. Mira lo que dice Dios de los que andan por caminos de las naciones, versículo 14. Todo hombre es torpe, falto de conocimiento, todo orfebre se avergüenza de su ídolo, porque engañosas son sus imágenes fundidas y no hay aliento en ellas. Vanidad son, obra ridícula. En el tiempo de su castigo perecerán. Mis hermanos, amigos y visitas en este lugar, ¿saben cómo se llaman los dioses de las naciones? Obra ridícula, leño, obra ridícula, espantapájaro. Es el Dios verdadero, vivo y eterno versus esta obra ridícula. Es el camino de las naciones versus el camino de Dios. Y seguir esta obra ridícula no es sino vanidad, se fuma y desaparecerá, porque esta obra ridícula no tiene ni aliento, dice Jeremías. Mi hermano, sea cual sea el ídolo con el que te estás deleitando o quizás estás luchando, el Dios que te compró con sangre lo llama obra ridícula. Y yo te voy a preguntar una vez más, ¿cuál es tu obra ridícula? ¿Cuál es esa obra ridícula? Mis hermanos, y hago esta pregunta no solo porque el texto lo dice así, sino también para minimizar la fuerza que tales ídolos pueden tener sobre nosotros. Hay veces que no contemplamos la fuerza y el poder que esos ídolos tienen sobre nosotros, llámese como se llame, esposo, esposa, hijo, trabajo. A veces no contemplamos eso, pero le estoy diciendo obra ridícula para que tú puedas entender, amado hermano, de que lo que tú amas más que Dios es algo ridículo. Llámese como tú lo quieras llamar, porque Dios lo llama así. Cuando pensamos en esos ídolos como Dios dice en su palabra que son, y le quitamos el oro, la plata, la púrpura y el violeta, entonces podemos ver con claridad que no vale la pena estar allí. Quítale las justificaciones a esos ídolos que tú tienes y verás que no vale la pena estar allí. ¿Cuál es esa obra ridícula? Más bien debemos pensar en esto como lo dice el versículo 16. No es como esta la porción de Jacob, porque él es el hacedor de todo, e Israel es la tribu de su heredad, el Señor de los ejércitos es su nombre. A pesar de que Israel ha negado la verdad con sus mentiras y el juicio era consecuencia de esto, a pesar de que su hermana Judá fue terca y siguió su ejemplo, el Señor halagó a este pueblo. Ustedes no son como ellos, torpes, y la razón de esto es porque el Señor es hacedor de todo e Israel es su tribu, su heredad. Si tú eres hijo de Dios, tú no eres torpe. Si tú eres hija de Dios, tú no eres torpe, tú eres hechura suya. Y eso es esperanza, hermanos. La razón de que este pueblo no debe ser como las naciones es porque le pertenece a Él. Basta con eso, no hay más razón. Si tú le perteneces a Dios, tú no puedes ser como las naciones. Por eso, hermano querido que estás en este lugar, tu camino
evidencia el Dios que tú adoras. Tu camino evidencia el Dios que tú adoras. Si tú le perteneces a Dios, vas a volver por más ídolos que hagas. Si te mantienes en tu torpeza, entonces quiere decir que has dejado evidencia de que tu Dios es un leño, un espantapájaro, una obra ridícula. Tú que estás en este lugar, yo no conozco tu corazón, pero el Señor sí, y esto debe ponerte a temblar. ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu camino? Porque tu camino evidencia a quién le temes, evidencia quién es tu Dios, evidencia cuál es el Dios que tú adoras. Y finalmente Jeremías concluye este capítulo con una triple participación. Luego de que vimos este paréntesis, podemos ver ahora desde el versículo 17 como respuestas a todo esto que viene desde el capítulo 7. Y la triple participación va en este orden. Primero el Señor, versículos 17 y 18. Recoge del suelo tus pertenencias, tú que moras sitiada, porque así dice el Señor, en esta ocasión lanzaré con honda a los habitantes de la tierra y los afligiré para que me puedan hallar. ¿Sí ven lo que Dios usa para que le hallemos? La aflicción. Dios hablándole al pueblo cautivo o a punto de ser cautivo, no importa con cualquiera de las dos que tú te quieras casar. Ellos habían asesinado la verdad, desde el menor al mayor en todo sentido, y el Señor le dice a su pueblo que recoja sus pertenencias porque ya vienen por ella, será sitiada. Ya vienen por ella. Lanzará con ondas a los que vienen a asediarlos para que puedan hallar al Señor, este pueblo terco. El juicio era inminente, pronto vendría. Han sido advertidos y una vez más se les recuerda. Ante esto encontramos lo segundo, el pueblo respondiendo: ay de mí por mi quebranto, versículo 19. Mi herida es incurable, pero yo me dije, de cierto esta es una enfermedad y debo soportarla. Mi tienda está destruida y todas mis cuerdas rotas. Mis hijos me han abandonado y no queda ninguno. No hay quien plante de nuevo mi tienda ni coloque mis cortinas, porque los pastores se han entorpecido y no han buscado al Señor. Por tanto no prosperaron y todo su rebaño se ha dispersado. Se oye un rumor, viene una gran conmoción desde la tierra del norte para convertir las ciudades de Judá en desolación, en guarida de chacales. Hermanos, no podía haber una respuesta diferente a la de la aceptación del juicio venidero. Es una herida incurable, es una enfermedad que los de Israel, los de Judá en este caso, deben soportar. Es una tienda destruida, es una tierra abandonada, es un lugar de pastores torpes por no buscar al Señor y por eso no prosperaron y además fueron dispersos. Los pastores en el contexto aquí no son los pastores como somos nosotros, son los gobernantes, los reyes, lo que había en ese momento. El pueblo estaba viendo el final. Estaban viendo el juicio que vendría del norte, el juicio que vendría de Babilonia para desolar a Judá. Y por ello, no es menor la reacción del tercer actor de este final del capítulo, el propio Jeremías. Aunque algunos estudiosos dicen que Jeremías contesta aquí en nombre del pueblo, y puede ser, no importa al final del día, pero lo que importa es lo que dice la palabra de Dios. Yo sé, oh Señor, que no depende del hombre su camino, ni de quién anda el dirigir sus pasos. Repréndeme, oh Señor, pero con justicia, no con tu ira, no sea que me reduzcas a nada. Derrama furor sobre las naciones que no te conocen y sobre los linajes que no invocan tu nombre, porque han devorado a Jacob, lo han devorado y lo han consumido y han asolado su morada. El profeta, como lo dije, en nombre propio, en nombre del pueblo, concluye como comenzó el Señor, con el camino. Que al final no depende del hombre su camino, ni de quien anda a dirigir sus pasos. Que todo hombre que toma el camino que toma y anda por allí, no depende ni siquiera de él mismo. Depende solo de Dios, y por esto clama al Señor que no reprenda ni a él ni a su pueblo con ira, sino con justicia. Y que su ira caiga sobre las naciones que caminan con esos ídolos.
Jeremías, en nombre propio, en nombre del pueblo, dice: Señor, repréndenos con justicia, porque el justo murió por mí y ahora tú me has hecho justo por él. No nos reprendas con tu ira, porque esa ira fue sobre el justo, para ahora podernos presentar delante de ti justos en su justicia. Corrígenos, Señor, reprende nuestros corazones para no amar ningún ídolo sobre ti, que ningún leño lo querramos disfrazar con púrpura de excusas para deleitarnos en Él. Así deben ser también nuestras oraciones. Amados, ya Cristo hizo el camino que debemos caminar, porque así como dijo que Él es la verdad, y lo dije hace 2 semanas, también dijo que es el camino. Así que el evangelio no es solo la puerta de entrada, sino también el camino por donde debemos andar, y sabemos que lo podemos hacer porque Él nos ha sellado con su Santo Espíritu para capacitarnos y caminar por el camino correcto. No tenemos excusas, porque Él coloca tanto el querer como el hacer por su buena voluntad para con nosotros, porque Él ha preparado las obras de antemano para que anduviésemos por ellas. No hay razón para creer que tu camino dicta al Dios que conocerás, sino que tu camino evidencia al Dios que conoces y que te conoce. Por ello, hermanos, no tenemos excusas. Somos pecadores y debemos entenderlo, pero también fuimos comprados a precio de sangre por el camino, por Cristo, por el Rey de Gloria, el Rey eterno. Así que caminar por el camino correcto, que es Cristo, no es una carga, sino un deleite para aquellos que somos ovejas de su prado, como lo leíamos ahorita en el Salmo. Andamos como Cristo anduvo porque le pertenecemos. Somos santificados de tal manera que cada día Dios nos hace más como Él. Pertenecemos a Dios por Cristo, así que hermanos, caminemos por el camino que Él tiene para nosotros. Y un día, el día que el camino nuestro acabe de este lado de la eternidad, ese día en que tú mueras, ese día, hermanos, cerraremos nuestros ojos y al abrirlos estaremos delante del camino, delante de Cristo, delante del Rey de Gloria, del Señor de la creación, delante de aquel que dio su vida por pecadores como nosotros, para que estemos con Él para siempre. No es el camino que merecíamos, hermanos, pero por su amor, por su abundante gracia y misericordia, nos lo dio. Ánimo, hermano, prosigue la meta, sigue la carrera, renueva tus fuerzas en el Señor, porque Él se fortalece en nuestras debilidades. Quitémonos todo peso que nos estorbe en el camino, para que podamos ir ligeros y echemos sobre sus hombros las cargas que nos asedian. Echa tus cargas al Señor y recíbelas de Él, que son más ligeras. Hermanos, ¿en qué camino estás? ¿En el camino ancho o en el camino angosto? Y tú, amigo, que estás en este lugar y no conoces a Cristo, dime con quién andas y mira lo que Dios dice de ti. No seas torpe, no seas necio. Aléjate del camino que te lleva a ídolos que son como esos espantapájaros, esos leños, esas obras ridículas delante del Rey de las naciones. Amigo, no seas terco por amor a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados y vuelve al Señor, a tu Creador, aquel que es digno de temor porque se le debe. Aquel que un día volverá, ya no vendrá como cordero, amigo, no vendrá como cordero, sino como león. Pero mientras ese día llega, aún hay tiempo para ti. Y lo sé porque Él no ha vuelto. Si Él no ha vuelto, Él te está extendiendo misericordia. Amigo, arrepiéntete, te lo ruego por amor a mi Señor. Yo estuve ahí donde tú estás, arrepiéntete. Vuelve al Señor, abandona esos ídolos que tú tienes, llámense como se llamen, y que tú puedas ver a Cristo mejor. Cristo es digno de adoración. Ese ídolo no, ese ídolo se desvanecerá como tú te desvanecerás con él si no te arrepientes. Pero si te arrepientes, nunca vas a ser desvanecido, sino que pasarás a la gloria eterna con nuestro Salvador Jesucristo. Amigo, arrepiéntete, te lo ruego.
Corre a Cristo, quien es el único camino que te lleva al Padre. Ve a Cristo y ve ahora. Él no rechaza ningún corazón contrito y humillado. No te vayas, y si te vas, que sea hacia el Señor en arrepentimiento y confíes en el único digno de confianza. La mayor expresión de amor por ti es llamarte al arrepentimiento, porque el camino que andas actualmente es el camino de perdición y muchos son los que hay en ese camino. El camino angosto son pocos los que caminan en él, y ruego a Dios por los méritos de Cristo que hizo en la cruz y su obra perfecta hizo que fuéramos o que Él nos imputara su justicia perfecta a nosotros, ese Dios de gloria. Yo le ruego ahora que termine, que Él pueda traerte hacia Él de tal manera que cambies tus afectos y puedas caminar en sus caminos y no en los tuyos. Amigo, ve a Cristo y ve ahora porque Él es mejor. Tú no lo sabes en este momento porque tú estás deleitándote en tus ídolos, pero yo sí lo sé porque su palabra lo dice. Y la mayor expresión de amor que yo puedo sentir por ti en esta mañana es llamarte al arrepentimiento y que vayas al Señor. Que el Señor bendiga su palabra.